Javier Olivos, soy gestor de desarrollo preventivo y en nombre de la Gerencia de Prevención de Riesgo les queremos dar la más cordial bienvenida. En el webinar del día de hoy está relacionado con la prevención de incendios forestales y antivirus. En esta actividad entregaremos el contexto normativo, las nuevas herramientas técnicas para la protección de los trabajadores en el ambiente de reducción de riesgo de desastre y la actuación frente a las tareas de reconocimiento, limpieza y remoción de escombros. Adicionalmente, abordaremos los efectos del antivirus en la salud, su mecanismo de transmisión, síntomas, grupos de exposición laboral y las medidas preventivas en el contexto del trabajo. Para tal efecto, contamos con dos expositores. En el marco de prevención de incendios forestales y limpieza y remoción de escombros, contamos con Cristian Ramírez, asesor senior de la gestión de riesgo de desastre, y Luis Arriaza, especialista en higiene ocupacional de mutual de seguridad para antivirus. Les recuerdo que los micrófonos estarán silenciados durante la actividad, por lo que las preguntas y consultas las pueden dejar en el chat. En el mismo lugar también dejaremos un link para la inscripción en caso de solicitar el certificado. Este estará activo hasta las 18 horas. Y para dar inicio a la actividad, iniciamos con Cristian Ramírez. Hola, Cristian. Bien, hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Ya un poco finalizando este mes de febrero, pero no por eso vamos a bajar la guardia con el primer tema. Voy a proyectar la siguiente actividad que también, como he dicho, va a quedar disponible al término de... Así que, si me puede retroalimentar si se ve. Les pido disculpas ahí por la... Ya, pero voy a apagar ahí la cámara por temas de conexión. Ya. Dicho eso, vamos nuevamente a cargar la presentación. Si se me retroalimenta, por favor, si se ve y se escucha. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, deben ser un poco las consecuencias de lo que estamos viendo. En la presentación básicamente vamos a hablar de gestión de riesgo de desastre frente a incendios forestales y vamos a enfocarnos también en una temática que es muy importante en la etapa que estamos viviendo, que es la remoción de escombros. Para esto la presentación tiene distintos temas, los cuales van a ser desarrollados principalmente en el contexto, marco normativo y sobre todo nos va a orientar a las medidas preventivas que vamos a aplicar frente a este contexto. Primero vamos a avanzar, bueno, ¿qué es un incendio forestal? Es muy importante reconocer que cuando hablamos de incendios forestales, no solamente estamos hablando de incendios en zonas rurales, que por su definición son fuegos a los cuales hay una pérdida de control. Hay una serie de tres grandes elementos. Por un lado, las condiciones meteorológicas, la topografía y el tercer elemento que tiene relación con el combustible. En este caso, vegetación, tanto viva o muerta, la cual puede llevar a cabo, ¿cierto?, bajo los elementos que conforman el fuego, el inicio y la propagación. Considerar Cristian, además que... disculpa, todavía estás en la lámina de inicio. Ya. Bueno, voy a avanzar ahí hasta que vaya ahí cargando. Les pido disculpas. En términos de contexto, ¿cierto? Lo que estamos hablando mientras se carga, hemos hablado, ¿cierto?, que los incendios forestales tienen tres grandes elementos que los constituyen. No solamente hablamos de zonas rurales, sino que también zonas urbanas de interfaz, las cuales, por supuesto, pueden ser también verse propagadas. En lo particular, ¿cierto?, tener presente que la autoridad nos ha señalado una serie de indicaciones, ¿cierto?, asociadas a los incendios forestales que tienen relación con, por un lado, ¿cierto?, poder disponibilizar a nuestra empresa adherente material específico asociado a gestión de riesgo de desastre, en un contexto en el cual tenemos condiciones meteorológicas, ¿cierto?, asociadas o proclives a esta condición. Voy a cargar entonces. Ya, ¿se ve, cierto? Ya. Sí, se ve. Ya. ¿Pueden ahí apoyar? Perfecto. Entonces hay dos grandes elementos, ¿cierto?, que tienen relación con, por un lado, ¿cierto?, el sistema de información del botón rojo. Es muy importante poder reconocerlo, porque en el fondo, frente a condiciones que se presentan, ¿cierto?, estos son condiciones que se presentan no solamente en esta época, sino que probablemente hasta el mes de mayo. Por un lado, el primer sistema de información se relaciona con el denominado botón rojo, donde los centros de trabajo pueden consultar cuál es el estado proyectado de aquí a 5 días relacionado, ¿cierto?, con comunas que podrían verse potencialmente afectadas.
Con toda esta información disponible, ¿cierto? El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres establece alertas diarias, ¿cierto? Que pueden ir desde el estado permanente, alerta temprana preventiva, amarilla cuando el evento se incrementa en severidad y alerta roja efectivamente cuando es de tal magnitud, ¿cierto? Que requiere el listamiento de recursos específicos. Esto a nivel local, o sea, comunal, provincial, regional e incluso a nivel nacional, como lo hemos tenido en los días posteriores. Con toda esta información se genera la información relacionada al decreto de emergencia preventiva. ¿Por qué es muy importante este decreto? Porque en el fondo le dice a todos los actores, entre esos los centros de trabajo, entre las regiones de Atacama y las regiones de Magallanes y Antártica Chilena, que incluso con la información disponible podríamos tener, en este caso, la presencia de incendio forestal incluso hasta el mes de mayo de 2024. ¿Por qué hago referencia? Porque estamos en un año especial. Además de la información asociada, ¿cierto?, al cambio climático, tenemos un año en donde el fenómeno del Niño probablemente nos ha impactado. Probablemente la última información disponible podría verse también prolongado incluso hacia el primer semestre. Por lo tanto, las condiciones que se presentan son condiciones proclives a la ocurrencia de incendios forestales. Ahí como recomendación que les voy a entregar, es muy importante poder agregar el canal Senapred en la aplicación WhatsApp. Si bien la información oficial se entrega a través del sitio web de Senapred, ¿cierto? Y la declaración de evacuación preventiva, ¿cierto? En la cual puede dar origen, ¿cierto?, a la declaración de sistema alerta de emergencia. ¿Me confirma ahí si logra ver la presentación de emergencia Vamos bien, preventiva? vamos ¿Aló? bien. Ya, perfecto. Ya. Les comento, bueno, estoy en una de las comunas afectadas, y hemos tenido un poco de intermitencia, porque hay buscado la red. Soy la comuna que puede hacer que esto también lo he vivido. Pero bueno, gracias a lo que se señala, ¿cierto? En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social ha establecido una serie de instrucciones. El 28 de diciembre, ¿cierto? El 6 de febrero y el 12 de febrero en particular. Que solo las herramientas que nosotros, es muy importante que estas herramientas son específicas. Si bien nosotros hemos hablado en contexto de gestión de riesgo desastre, en anteriores webinars, es muy importante que acá vamos a colocar el foco en la amenaza de incendio forestal, el reconocimiento, como indica el número 4 del visor Chile preparado, por otro lado, ir informando permanentemente, y es lo que vamos acá a presentar. Bueno, todo esto se enmarca dentro de lo que se conoce como el deber de seguridad al empleador. Siempre hemos tenido entre las preguntas frecuentes, bueno, ¿estamos nosotros obligados a poder establecer medidas preventivas, incluso a fenómenos que probablemente en los cuales no tenemos un control directo, como es en este caso el sector de incendios forestales, que incluso pueden afectar en zonas de interfaz? La respuesta es sí, a través del artículo 184, 184 bis del Código del Trabajo y dictámenes para funcionar la Administración del Estado, el 5299. Es muy importante considerar también esta jurisprudencia administrativa, sobre todo el ordinario 569, donde la Dirección del Trabajo nos señala que incluso aquellas situaciones que probablemente no están descritas de manera directa dentro de la norma, forman parte de la esfera de protección que tiene que entregar el empleador con el objeto, ¿cierto?, de poder reducir el riesgo. El cómo, bueno, a través de las distintas herramientas que vamos a mencionar. Por otro lado, la guía de implementación de plan de reducción de riesgo de desastre, tanto la principal como guía MIPYME. Y por otro lado, también la Dirección del Trabajo nos entrega, ¿cierto?, el Reglamento Ordinario 2211, jurisprudencia específica, que es muy importante tener presente que, por un lado, las medidas deben ser necesarias, pero también eficaces. De hecho, o sea, documentalmente tienen que estar establecidas en términos del establecimiento de procedimientos, planes de reducción de riesgo de desastre, proceso de identificación de peligro o evaluación de riesgo, pero también tienen que ser efectivas, o sea, tienen que permitir la protección de las personas trabajadoras incluso en estas condiciones. Por lo tanto, con esta información tenemos disponible, ¿cierto?, y tener presente que el deber de seguridad del empleador siempre debe señalarse frente a este fenómeno, en este caso incendio forestal, pero también a otras que forman parte también de la exposición específica del centro de trabajo. Bueno, con este contexto, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Con la conceptualización, el reconocimiento, las distintas jurisprudencias y normas específicas, como mutual de seguridad, si bien teníamos abordado hace 2 años la gestión de riesgo desastre y la amenaza específica, incluyendo, ¿cierto?, la incendio forestal, en las herramientas que están disponibles en la portal
Mutual de Seguridad, hemos elaborado herramientas adicionales, ¿cierto?, que permiten generar un mejor contexto, apoyar la gestión preventiva y de actuación frente a incendios forestales, que se traducen en estos 6 grandes elementos. Por un lado, es muy importante contar y poder identificar esta fuente, ¿cierto?, que genera, por supuesto, riesgo específico y daño a las personas, instalaciones, y probablemente interrumpe la actividad, con el proceso de identificación de peligro o zona de riesgo, tradicionalmente el operativo de la matriz hiper, el cual, ¿cierto?, se reconoce, ¿cierto?, y debe dar origen a programas de trabajo preventivo. Si bien probablemente sus organizaciones cuentan con esta herramienta, nosotros como Mutual de Seguridad hemos apoyado, ¿cierto?, con el desarrollo específico de una herramienta general que, por supuesto, pueden usted adaptar y que va a quedar disponible también en la portal web de Mutual. Por otro lado, ¿cierto?, el afiche Visor Chile Preparado permite que, independiente, ¿cierto?, de esta declaración de botón rojo y las alertas que establezca Senapred, puedo reconocer previamente si mi centro de trabajo se encuentra expuesto a una condición, ya sea por frecuencia o por consecuencias que se indiquen a través del Visor Chile Preparado, que técnicamente es un mapa de amenazas, ¿cierto?, donde puedo ingresar la dirección específica, reconocer si el centro de trabajo se encuentra expuesto y poder incorporar medidas, por supuesto, adicionales a las que se establecen en esta región. En la zona específica, incluso desde Atacama, ¿cierto?, hasta Guayana Antártica Chilena, y otras que también establece la autoridad. Por otro lado, está disponible también el formato para que puedan adaptar dentro de la metodología, ¿cierto? El último elemento es la actuación, en la etapa que estamos viviendo, respuesta y recuperación, en este caso, ¿cierto?, a los últimos incendios, un formato tipo para que los planes, en este caso de respuesta o de emergencia frente a incendios forestales, tenga la estructura mínima o formato que establece la autoridad, que es la metodología Excel. Entonces, esa herramienta está, ¿cierto? Si ustedes cuentan con esta planificación de actuación, pueden verificar en el formato si cuenta con todos los elementos de la metodología, alerta, alarma, comunicación, coordinación, ¿cierto?, evaluación de decisiones, incluso la readecuación, y si no cuentan, pueden también hacer uso de este formato. Por otro lado, un curso de gestión de riesgos frente a incendios forestales, que ya se encuentra programado, y también incluso para el mes de marzo, ya para el 5 y 18 de marzo, para que ustedes puedan consultar también los distintos informativos, y permite poder profundizar en esta temática. Y fichas de apoyo preventivo que complementan la actuación, permiten desarrollar una mejor identificación, un programa de trabajo, ¿cierto? El establecimiento también de medidas que permitan estar relacionadas, las cuales se encuentran en el portal web de Mutual, ¿cierto? Ustedes van a mutual.cl, sección prevención de riesgo, el apartado de gestión de riesgo ante emergencia y desastre, y un link específico en incendio forestal. Todo lo que está, el material disponible se encuentra acá, para que ustedes puedan consultar y, por supuesto, difundir en los centros de trabajo. Respecto al formato, ¿cierto?, que estuvimos hablando anteriormente, como hablamos de gestión de riesgo desastre, hacemos una referencia a la guía, ¿cierto? Guía que fue aprobada mediante resolución exenta 280 en 2019 para grandes empresas e instituciones de administración del Estado, y para MIPYME, a partir de la implementación de decreto exento 2 del año 2023, se encuentra también disponible. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el material disponible, ¿cierto?, se encuentra el formato, pero también aquí hemos incorporado un anexo, una orientación técnica para que ustedes puedan desarrollar estas acciones. Dicho sea paso, además, la Dirección del Trabajo ha establecido el no contar con esta herramienta como un hecho infraccional, que incluso se encuentra en la última versión del tipificador infraccional, en el punto ahí, como indican 1127 U, V y W. Por eso que es muy importante que puedan revisar esta información. Respecto al curso que habíamos mencionado, se encuentra en streaming y presencial, ¿cierto?, para que puedan profundizar. En el caso de la empresa de siempre nosotros hacemos la referencia a que consulten con su experto asesor, puedan comunicarse directamente, ¿cierto?, a través de la página web, ¿cierto?, y el call center, que vamos a dejar ahí finalmente los datos de contacto al término, pero es muy importante poder llevar a cabo esta función. Porque este curso además considera elementos específicos, está dentro de la metodología de gestión de riesgo desastre, ¿cierto? Y está orientado a todo centro de trabajo. Esto es muy importante, no solamente nosotros hablamos de empresas que probablemente trabajan en combate a incendios forestales o equipos de respuesta o faenas forestales, sino que cualquier otra organización que se pueda ver afectada. Ya. Respecto al material, ¿cierto? Es distinto material, fichas de apoyo preventivo, como se indica, herramientas para que puedan los equipos que desarrollan actividades de combate a incendios forestales tener esta herramienta específica,
Y por otro lado, herramientas, ¿cierto?, que permitan también llevar a cabo la metodología, que es lo que acá estamos viendo, gestión de riesgo frente a la amenaza de incendio forestal. Y hemos sumado en estos últimos días, ya va a estar disponible, también una ficha de apoyo preventivo a un proceso que vamos a referirnos al final, que es la limpieza y remoción de escombros. Respecto al visor Chile Preparado de Senapred, este se encuentra disponible, como les mencioné. Podemos visualizar, además de la amenaza de incendio forestal, tsunami, ¿cierto? Y también la información relacionada a erupciones volcánicas, y aquí se van incorporando también a futuro otras amenazas, como establece la nueva institucionalidad, la Ley 21.364, pero lo que nos convoca el día de hoy es la amenaza de incendio forestal. Hay una ficha explicativa, ¿cierto?, que ustedes pueden revisar el paso a paso. Es muy importante para nosotros poder promover eso, que las empresas puedan verificar si se encuentran expuestas, poder establecer, como hemos dicho, medidas adicionales, eficaces, que logren resultados en términos de protección de las personas. Siempre el foco va a ser preventivo. Entendemos de que probablemente frente a los incendios forestales, más del 50%, ¿cierto?, tienen un carácter accidental, del 99,6% que nos indica el organismo oficial, que es CONAF. Al más del 50% podrían prevenirse. Por eso que es muy importante contar con esa información. Respecto a información técnica, es muy importante. Hay algunas recomendaciones que yo les indico. Es un muy buen video ahí en el link que va a quedar disponible en YouTube para que puedan revisar información de CONAF. Pero acá quiero resumir en varios términos, ¿cierto? Es importante, por un lado, buscar medidas que reduzcan la posibilidad, ¿cierto?, de que ese fenómeno, ¿cierto?, por las condiciones de exposición del centro de trabajo, no se incremente y no genere un riesgo significativo, y es lo que denominamos medidas de mitigación. Vamos a la causa. Entonces, si estamos en actividades, ¿cierto?, y en situaciones donde hay un alertamiento por parte de la autoridad, incluso han habido zonas de evacuación a través del sistema SAE, es muy importante programar las actividades, tal vez reprogramarlas en otras opciones, ¿cierto? Si es posible, como dice, relocalizarlas durante esos días, porque las velocidades, ¿cierto?, y las condiciones de incendios forestales quizás generados las últimas son de una alta velocidad de propagación con impacto, y por lo tanto podríamos estar poniendo a personas trabajadoras. Entonces, es muy importante ahí estar revisando la información. Bueno, por otro lado, controlar actividades generadores de chispas, ¿cierto? O uno de los elementos del fuego, porque también incluso podrían generar la posibilidad de pavesa o focos secundarios. Entonces, para eso, tener presente, ¿cierto?, que sobre todo en aquellos días donde hay mayores condiciones de riesgo. Restringir actividades, bueno, y una de las mejores medidas que hemos aprendido para generar una pérdida o una interrupción de la continuidad es la construcción, ¿cierto?, de cortafuegos, asumiendo también el desmalezado, limpieza, raleo, ¿cierto?, poda. Esto es muy importante, todavía debemos desarrollarlo, por eso vuelvo a indicar. Probablemente van a decir, bueno, estamos ya en una época, pero permanentemente nos va a permitir generar también incluso estas actividades con otras organizaciones, en coordinación, por supuesto, con el municipio, de tal manera, ¿cierto?, y con los organismos, de tal manera de poder generar una protección a mi organización, pero también de entorno. Por otro lado, programas de control de vegetación, y en zonas expuestas frente a incendios forestales, es muy importante eso, con una proyección mirando también a futuro, que hay materiales que probablemente permiten retardar, ¿cierto?, generar menores velocidades de propagación. Por ejemplo, durante el último evento, en general la estructura, ¿cierto?, estudios preliminares que hemos estado desarrollando, que las vamos a sistematizar, la condición de pintura, ¿cierto?, intumescente podría apoyar, ¿cierto?, en temas de, sobre todo en techumbre, respecto a materialidades asfálticas que probablemente pueden generar mayor propagación, barreras como muros, ¿cierto?, incluso del ladrillo, ¿cierto?, pueden apoyar, bueno, y la materialidad de hormigón y ladrillo. Entonces también, ¿qué voy con esto? De que también la gestión tiene que ser adaptativa. Si bien contamos con una situación en nuestro centro de trabajo pueden verse afectados, probablemente de una visión prospectiva, cuando generar nuevas instalaciones, ¿cierto?, incluso de apoyo específico, va a significar que tenga que yo ir considerando estas condiciones. Las zonas de autoprotección también están desarrolladas una ficha de apoyo preventivo. Es muy importante revisar las condiciones de entorno, como hemos dicho, sobre todo los primeros metros, porque pueden generar también propagación y afectar no solamente a la organización, sino también al entorno. Bueno, a pesar de haber desarrollado estas medidas que buscan eliminar o reducir aquellas condiciones de vulnerabilidad, siempre pueden incrementarse
las posibilidades de que esto se dé o sea tal magnitud que se vea afectada. Entonces, es muy importante seguir las recomendaciones acá de la autoridad. Se ha iniciado un proceso que hoy día, lógicamente, por las condiciones que sigue, hace que tengamos que reevaluar las condiciones a nivel de la gestión local, pero también nuestro centro de trabajo, con la declaración, ¿cierto?, de poder reconocer vías de evacuación desde el lugar hacia la zona. Estas también deben ser parte dentro del plan de respuesta frente a la amenaza por incendios forestales. Es muy importante que esto es una condición que hoy día es importante, que los sistemas de alertamiento sean conocidos por todas las personas trabajadoras, de tal manera, ¿cierto?, de poder reconocer aquellas situaciones, ¿cierto?, que pueden generar o reducir esta condición de riesgo. Identificar zonas de seguridad, vías de evacuación, señalización, de tal manera de poder generar también en fase, en práctica, ¿cierto?, estas condiciones. Estar permanentemente, como he dicho, evaluándolas. Dicho eso, ¿cierto?, como parte de la presentación, ¿cierto?, vamos a revisar un último tema que la autoridad ha establecido bastante, por un lado, importancia, pero también tiene que ser parte también de los procesos de recuperación y reconstrucción, que la limpieza y remoción de escombros. Tal como señala la normativa, ¿cierto?, para poder restablecer actividades, es muy importante que se mantengan esas condiciones de seguridad, como establece el artículo 184 bis del Código de Trabajo, deben estar aseguradas. Y dentro de eso, actividades relacionadas a limpieza y remoción de escombros son no solamente frente a la amenaza forestal, sino que distintos fenómenos que se han desarrollado con inundaciones, sismos, pueden generar condiciones de riesgo, ¿cierto?, para las personas trabajadoras en los centros de trabajo, los cuales hemos resumido, ¿cierto?, en las categorías, ¿cierto?, esto muy afín, por supuesto, con la guía oficial de Institutos de Salud Pública, como riesgos de origen mecánico asociados a la posibilidad, ¿cierto?, que podamos tener golpes, caídas, ¿cierto?, tanto al mismo como distinto nivel, condiciones de atrapamiento. Entonces, bueno, y también la presencia de temperatura, incluso en caso de incendio. Por lo tanto, tenemos que identificarlo, ¿cierto?, y después vamos a establecer medidas de control. La presencia también de agentes químicos, materiales que no se alcanzaron a combustionar completamente, incluso el polvo neumoconiógeno, asociado también a incluso construcciones anteriores al año 2011, ¿cierto?, como recomendación, ¿cierto?, estándar, como establece el decreto 656, pueden estar también presentes en actividades de remoción, por lo tanto deben ser controladas. Desde el punto de vista de riesgo eléctrico, si bien podemos contar, ¿cierto?, con instalaciones que se encuentran desenergizadas, es muy importante poder asegurar eso, porque también podría generarse un contacto con esta fuente, por lo tanto generar consecuencias. Dadas las condiciones también de situaciones de desastre, proliferan, ¿cierto?, condiciones de salud probablemente que se degradan por condiciones ambientales, que son los agentes de origen biológico. Entonces, la disponibilidad de agua, la gestión de residuos o no, sí deben ser aspectos fundamentales a poder revisar y controlar, ¿cierto? Siempre promoviendo el lavado de manos permanente, si no es posible, bueno, la posibilidad de cualquier, pero siempre recuperar el lavado de manos con agua y jabón. También como agentes de origen físico, las altas temperaturas que se generan en incendios forestales, ¿cierto?, incluso las condiciones de origen ambiental, la presencia de la exposición a rayos ultravioleta de origen solar, el ruido, ¿cierto?, que forman parte también de estas actividades, hagan que también tengamos que controlar. Desde factores ergonómicos, bueno, la presencia de cierto sobreesfuerzo en estas actividades debe ser condiciones que debemos hoy día manejar, detectar, porque son una condición de riesgo hacia las personas. Desde el punto de vista psicosocial, ¿cierto? La exposición a esta condición va a significar que probablemente podamos verse personas con mayor exposición, ¿cierto? La presencia de trabajar con materiales o condiciones hacen que también se agrave y debemos controlar, por supuesto, esta condición. Dicho eso, las siguientes medidas nos van a permitir, que acá hemos resumido como controles preventivos. Respecto a los agentes mecánicos, bueno, delimitar el acceso, sobre todo a las actividades donde labores se estén realizando limpieza y remoción, evitar la exposición a estructuras que incluso podrían verse afectadas o colapsar, el apoyo mecánico con algunos elementos, ¿cierto?, para evitar los sobreesfuerzos. Desde la presencia de ciertos agentes químicos, controlar, hemos visto, ¿cierto?, la sospecha de construcciones del 2011 adelante con asbesto. Entonces tomaremos siempre que precauciones universales o estándar en este caso, ¿cierto?, de tal manera de siempre generar esa sospecha. Planes de contaminación, como indica la guía, aumentar los acopios y uso de elementos de protección personal específicos. Respecto a riesgos eléctricos, siempre mantener las distancias, identificar
las condiciones si se va a desarrollar labores con uso de elementos de protección personal específicos. Respecto a agentes biológicos, bueno, contar con planes de vacunación frente a distintos agentes, en este caso, ¿cierto? Tétano, pero también podría ser en otras condiciones fiebre Q, bueno, la hepatitis A y B, ¿cierto? Y también los programas que establezca la autoridad. La limpieza frecuente de manos, como hemos dicho, y el protocolo de manejo de animales muertos. Si se encuentran animales que puedan verse afectados, deben desarrollarse este protocolo o, en ese caso, ¿cierto?, tomar contacto con el Servicio Agrícola Ganadero. Siempre recuerden elementos de protección específicos. Respecto a agentes físicos, minimizar las fuentes de ignición, el control de la exposición por altas temperaturas. Hemos hablado también en otros webinars sobre la importancia de poder, en este escenario, alta temperatura extrema, generar los mecanismos de hidratación, cierto descanso específico, los cuales acá deben incrementarse por esta labor. Respecto a agentes, ¿cierto?, asociados a riesgo ergonómico, aplicar las técnicas que señalan manipulación de cargas, rotar actividades para disminuir también las cargas y dar las pausas específicas para recuperar y descansar. Todo esto con el apoyo mecanizado. Y desde el punto de vista de riesgo psicosocial, siempre generar, y aquí me tengo en este punto porque la autoridad nos ha establecido, ¿cierto?, y también en las mesas técnicas, es muy importante reconocer, ¿cierto?, aquellos efectos que podrían provocarse en personas, ¿cierto? Incluso las propias condiciones que puedan desarrollar. Muchos de los trabajadores pueden ser también de zonas afectadas, requieren también el poder reconocer probablemente aquellos signos y síntomas que incluso se podrían provocar en el tiempo, hacia lo que se conoce como, la literatura lo señala como el estrés postraumático. Entonces, si desarrollamos acciones previas en el primer momento, ¿cierto?, entendiendo la propia realidad, también vamos a estar reduciendo esa condición de riesgo. Bueno, todo esto que acabo de mencionar con mayor detalle, gracias al apoyo específico también, en el caso de nosotros, ¿cierto?, con distintas sugerencias, hemos elaborado una ficha de apoyo preventivo y además una matriz de riesgo asociado hasta donde se explican, ¿cierto?, se establecen de manera recomendada. Lógicamente ustedes tienen que adaptarlo a su propia realidad, pero creemos que es importante también poder disponibilizar esta herramienta. Para más información, todo esto está en el sitio web de Mutual. Si se requiere apoyo específico, aquí está el link, solicitar apoyo a su experto asesor o consultar el 600-2555, ¿cierto? Como última indicación, ¿cierto?, dado que saca mi tiempo, es muy importante acá poder reforzar, aquí ya con la última lámina, que estamos ante una temporada de incendios forestales que no ha finalizado. Eso es muy importante. Tenemos todavía ocasión y la oportunidad de generar medidas preventivas como las que hemos estado indicando, que a su vez sabemos que es una obligación, pero también para este y para las próximas temporadas que se generan, y siempre tener presente de que efectivamente podemos podemos reducir ese riesgo. Queremos evitar que haya un desastre o la gran interrupción, por lo menos en nuestra organización, y para eso están disponibles todas las herramientas que forman parte también de la gestión de riesgo desastre, y también ustedes pueden consultar con los canales que hemos estado mencionando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Sí. Ahora, para continuar... Sí, les pido ahí la disculpa brevemente, por favor, por los primeros minutos, pero bueno, está el material disponible, la grabación va a quedar, así que muchas gracias, don Rafael. Gracias, Cristian. Ahora vamos a continuar con Luis Arriaza, especialista en higiene ocupacional. Nos va a hablar de antivirus. Gracias, Rafael. Voy a subir la presentación. Ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, continuando con nuestro webinar del día de hoy, vamos a continuar con un tema también contingente, ¿ya? En la temporada estival en sí viene con una serie de agentes que el resto del año, de cierta manera, no están tan presentes en nuestro día a día, ¿ya? Hoy lo que vamos a ver es un poco cómo controlar el riesgo de exposición a este virus, al virus ANTA, ¿ya? Vamos a comenzar. ¿Qué es este famoso antivirus? ¿Ya? Es una enfermedad viral aguda grave, ya que es causada por el virus ANTA, ¿ya?
y es transmitida por este pequeño roedor, un ratón silvestre, el ratón de cola larga. Su nombre científico es Oligosomis longicaudatus, ¿ya? Se caracteriza, este pequeño roedor tiene un tamaño más o menos aproximado del el puño de una mano, ¿ya? Y su característica es que su cola más o menos mide, se habla de 1,5 veces el tamaño de su cuerpo. Es una colita bien larga. Y otra manera de identificarlo es que este ratón, este roedor, al desplazarse, a diferencia de los otros ratones, de las otras lauchas, no se desplaza como arrastrándose, sino que va como saltando, ¿ya? Sus extremidades traseras son bien fuertes, son bien grandes, por lo tanto, va a brincos. De esa manera se va desplazando, ¿ya? Los primeros casos en Chile de este virus datan más o menos del año 1995, o sea, ya hablamos casi 30 años. Antiguamente, de acuerdo a los síntomas que también están ahí, muchas veces se confundía con un resfrío común, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces eh, personas pueden haber fallecido, ¿no es cierto?, atribuyendo otro tipo de enfermedad cuando en realidad estábamos hablando de que se habían contagiado por este virus, ¿ya? ¿Y qué causa este virus? Causa principalmente dos tipos de enfermedades graves, ¿ya? La primera es una fiebre hemorrágica, ¿ya? Que principalmente se presenta en Europa y Asia, y la que tenemos acá en América, ni siquiera en América del Sur, en América en general, ¿no es cierto? Hablamos de este síndrome cardiopulmonar, ¿ya? Que es el que tenemos presente acá en Chile, ¿ya? El que encontramos acá en Chile, y como les comentaba, sus síntomas son muy similares a los que podemos presentar por una gripe común. Por lo tanto, también ahí lo que pasa es que muchas veces se confunde y también puede existir incluso un subregistro, ¿ya? Síntomas: fiebre alta, escalofrío, dolor de cabeza muy fuerte, y también una característica que se acompaña, y ahí podemos hacer una diferencia con una gripe común, se acompaña muchas veces por síntomas gastrointestinales, ¿ya? Y que causa, ¿no es cierto?, puede causar dificultad respiratoria, y por eso también es tan grave, ¿no es cierto?, esta enfermedad, ¿ya? Su nombre proviene desde donde se detectó el primer caso a nivel mundial en Corea, cerca de un río, ¿ya? Un río que se llamaba Hantang durante la guerra de Corea. De ahí viene su nombre, ¿ya? Y ahí fue el primer caso donde se logró aislar este virus y fue identificado. ¿Y por qué tanta importancia, por qué tanta relevancia para este virus? Porque sus consecuencias pueden ser mortales, ¿ya? La tasa de letalidad, si bien no es muy frecuente la enfermedad, tiene una alta tasa de letalidad, ¿ya? Tiene una alta letalidad. En Chile estamos hablando de entre un 30 a un 40%. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que cada 10 contagiados, ¿no es cierto?, 3 a 4 probablemente van a fallecer. Ya antiguamente, cuando recién se presentaron los primeros casos, como les comentaba, hace más o menos 30 años, la tasa, la letalidad era más alta. Estamos hablando más o menos de un 60%, ¿ya? Luis, Y, ¿sí? Luis, consulta, ¿estás avanzando en la presentación? No, todavía no, ¿O estoy en la primera ah, aún. bien, Sí, gracias, bien. gracias, Rafael. Y donde presentamos mayor cantidad de casos, ¿no es cierto?, entre, como dice ahí, se encuentra en realidad este roedor entre Atacama y Magallanes, aunque en la región de Magallanes aún no se han reportado casos. Es importante también, obviamente, estar alerta, ¿ya? ¿Cuáles son las vías de contagio? ¿Ya? ¿Cómo se contagian las personas? Principalmente por la vía respiratoria, no tanto por contacto directo. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Que el virus es eliminado por las excretas del ratón, por las heces, la orina y la saliva, ¿ya? Ahí es donde se almacena el virus. Por lo tanto,
se genera principalmente de tres maneras el contagio, ¿ya? Cuando estamos hablando de la vía respiratoria, que es la principal. La primera es la inhalación de los aerosoles que se puedan generar por estas excretas, ¿no es cierto?, con el contacto del polvo, etcétera. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de estas gotitas pequeñas, ya sean frescas o ya se hayan secado, ¿no es cierto?, que estén en superficies, en el suelo, en otras superficies, que haya sido contaminado por estas excretas o por la saliva, ¿ya? De ratones obviamente infectados. ¿Y cuándo se da principalmente esta situación? Cuando podemos estar removiendo o moviendo materiales donde esté presente estas excretas de un ratón infectado, estemos desmalezando, limpiando, ordenando lugares donde en mucho tiempo o algunos días no se haya movido nada y por lo tanto puede haber sido un lugar donde haya estado pernoctando el ratón o haya pasado por ahí, ¿no es cierto? Es un lugar de paso donde él haga sus necesidades, ¿ya? El segundo caso, ¿no es cierto?, es que la persona pueda consumir agua o alimentos que hayan sido contaminados, ¿no es cierto?, que hayan entrado en contacto con estas secreciones de un ratón infectado. Y la tercera, ¿no es cierto?, tiene que ver con el contacto directo, ya sea el contacto directo de una persona con un animal muerto o con un animal vivo, con sus desechos, con sus excretas, ¿ya? O bien con el contacto directo con alguna herida de la persona, etcétera, o con sus fluidos, ¿ya? Acá es importante mencionar que el contagio va a ser mucho más probable y siempre más frecuente en espacios cerrados donde existe poca ventilación. ¿Y por qué? Porque los virus, en general, no sé si recuerdan mucho lo que pasaba con el tema cuando estábamos en pandemia, en general estos virus, la capa externa del virus en sí es muy poco resistente a lo que es la radiación UV solar, poco resistente también al secarse, ¿no es cierto? Y también poco resistente a lo que son los detergentes o cloro, etcétera. Por lo tanto, ahí, al perder su capa, el virus ya pierde su capacidad de ser contagioso. Ya, por lo tanto, lugares cerrados, con poca luz, con poca ventilación, especialmente en lugares rurales, ¿ya? Y esto también es importante mencionarlo, este roedor está presente en lugares principalmente rurales o periurbanos, ¿ya? Ese es su hábitat natural. Por lo tanto, en lugares rurales donde, por ejemplo, podamos estar en presencia de una bodega que haya tenido ratones recientemente, en que no haya ingresado nadie por varios días y que no se ventile antes de ingresar, son las condiciones más adecuadas y donde existe más probabilidad de un contagio, ya que, como les comentaba, el virus es poco resistente en realidad al ambiente libre donde esté expuesto a la luz y al viento, ¿ya? Em, aunque es muy poco probable, se han detectado un par de casos a nivel nacional, em, un par de casos donde el ratón ha mordido a una persona, ¿ya? Y el tercero, la infección, ya lo conversamos, ¿no es cierto?, en lugares donde exista poca presencia de luz y ventilación, ¿ya? Por lo tanto, acá, que quiero recalcar que mientras existan las condiciones adecuadas, es más probable el contagio desde el animal, desde sus excretas, desde sus desechos, hacia la persona. Acá también es importante mencionar que el tiempo de sobrevivencia en sí es bajo del virus. Ya cuando estamos hablando de lugares abiertos, puede durar 1 a 2 horas. En ambientes cerrados puede durar un poco más de un día, y en madrigueras o nidos, que son el lugar donde existen las mejores condiciones, ahí ya el tiempo es más extenso y estamos hablando ya de 1 a 3 semanas de sobrevivencia, ¿ya? De sobrevida, como se
se dice técnicamente respecto al virus, en que puede ser contagioso. Pasando a lo que son los grupos laborales de riesgo desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto? Los principales grupos de trabajadores que podrían verse expuestos son trabajadores agrícolas, ¿no es cierto? Como les comentaba, durante labores de limpieza, ya sea de terrenos, de instalaciones, que estén en ambientes rurales. Segundo, trabajadores forestales y de aserraderos. Ya pasa mucho también que este grupo de trabajadores, más allá de los trabajos que puedan estar haciendo, obviamente es natural por el desempeño de lo que tienen que hacer, pasa que los lugares donde pernoctan también son muchas veces lugares que están en lugares muy, muy, muy aislados y también muchas veces poco visitados. Por lo tanto, también tienen condiciones adecuadas para que se pueda presentar un contagio. Trabajadores que realizan labores en laboratorios pecuarios, trabajadores de limpieza en lugares cerrados, guardaparques, médicos veterinarios, aplicadores de pesticidas, reutilizadores, etc. Ya, acá también importante mencionar no solamente los grupos laborales, por la temporada estival en la que estamos, y por qué también la autoridad refuerza tanto este tema en esta época, porque más allá de que la circulación del virus entre los roedores, esta no es la época más alta, ¿ya? Existe el periodo de primavera donde existen más roedores con el virus. Esta es la época donde existe más probabilidad de contacto entre el humano y el roedor, ¿ya? Obviamente, en esta época de vacaciones, donde hay mayor cantidad de casos, donde las personas obviamente van a acampar, van a lugares donde poco frecuentados, perdón, que no están habilitados en la naturaleza, por lo tanto, con mucho arbusto, cerca de cursos de agua. Los cursos de agua también son un ambiente bien, bien preferido por este tipo de roedores, por lo tanto, se presenta más el contacto entre el humano y el ratón. Más aún considerando que lo que muchas veces pasa que cuando las personas están acampando o están en estos lugares más naturales, más rurales, andan transportando obviamente alimentos, no son cuidadosos con dejarlos cerrados cuando van a pasear, a caminar, a hacer una caminata, están dejando los envoltorios abiertos, los residuos los dejan abiertos, por lo tanto, son todas condiciones adecuadas para atraer al roedor hacia el lugar donde están las personas. ¿Ya? Ahora vamos a ver distintas medidas de control que se debieran implementar, y también acá tenemos indicaciones expresas por parte de la autoridad, medidas de control que nos están solicitando como organismos administradores también, difundir distintos tipos de medidas de control en los lugares de trabajo, ¿ya? Pasando por medidas ingenieriles o técnicas, administrativas y de EPP, ¿ya? De elementos de protección personal. Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de medida que tiene por objeto impedir el acceso de los roedores mediante elementos físicos, ¿no es cierto?, en las instalaciones, en las construcciones, eh, pasando primero por mallas, ¿ya? Mallas que vamos a ver que debieran ser de tipo metálicas u otro material que no pueda roer el ratón, ¿ya? En general, los ratones pueden roer distintos tipos de materiales, ¿ya? Pueden roer plástico, madera, incluso cables eléctricos. Por lo tanto, acá es importante que el material que se escoja sea el adecuado, ¿ya? Para que sea efectiva la medida de control. Y otra que vemos ahí es la instalación en el perímetro de las instalaciones, de los muros perimetrales, perdón, de cerámicos lisos. La idea es generar una superficie lisa que no sea rugosa, de manera que el roedor sea incapaz de trepar y poder lograr el ingreso a una instalación luego de trepar. ¿Ya? Dentro de las medidas técnicas también tenemos algunas que existen ya hace tiempo, que ya están consideradas dentro del decreto Supremo 594. La primera tiene que ver con pisos
sólidos y lisos que sean de fácil limpieza. La idea de esta medida es que al ser de fácil limpieza, no queden residuos que también puedan atraer, residuos de alimentos, que puedan atraer a los roedores. ¿Ya? La idea es que recuerden que cualquier residuo o alimento va a atraer a estos roedores. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es poder mantener limpios todos los lugares en las instalaciones. ¿Ya? Obviamente, enfocado también en lo que estábamos conversando, el tema de las mallas. Acá también se habla de los servicios higiénicos. Es importante también mencionarlo en el sentido que puede haber un sector rural donde, más allá de la recomendación obvia de mantener los baños limpios, siempre limpios, recuerden que el agua también es un factor que atrae a estos roedores. Por lo tanto, si bien los baños pudieran estar en perfecto estado de limpieza, el factor del agua también podría ser algo que esté atrayendo al roedor. Por lo tanto, también es importante protegerlo del ingreso de estos. Pasando a la siguiente. Otras medidas tienen que ver con los espacios que rodean a las instalaciones. Y estas son bien importantes y bien específicas para este tipo de roedores y otros vectores que podrían existir presentes. ¿Ya? Acá lo que se recomienda es que todos los espacios cercanos debieran mantenerse desmalezados, sin escombros o materiales, elementos que puedan servir de refugio para los ratones. ¿Ya? Además de alejar de las paredes y cualquier estructura física, cualquier árbol, matorrales, arbustos que puedan servir para que el roedor lo utilice como una estructura para trepar, para subir y para posteriormente ingresar a la instalación. Acá lo que se recomienda es siempre revisar todo el perímetro de las instalaciones en busca de aberturas. Recuerden que el roedor, este ratón con la larga, es muy pequeño, ¿ya? En general son muy flexibles, por lo tanto basta un pequeño espacio, un par de centímetros, para que el roedor logre ingresar y también pueda incluso construir ahí su nido, su madriguera. Por lo tanto, la idea es, como les decía, revisar todo el perímetro de las instalaciones en busca de cualquier abertura, por más pequeña que sea, y taparla con materiales resistentes, como les comentaba, metal, cemento, ya que pueden roer. Si colocamos un sello plástico o de madera o yeso, el ratón lo va a roer, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser efectivo el sello que estemos instalando. Respecto al control de plaga, este es un punto también bien importante asociado a la aplicación de pesticidas. Ya específicamente acá hablamos de que estamos hablando de roedores, es un rodenticida. ¿Ya? La idea acá es asesorarse con empresas especialistas en el tema, ya que además de contar con el conocimiento específico que se debe tener, el producto más adecuado, la cantidad, la dosificación que se debe aplicar de la periodicidad, cuál es el lugar más adecuado para aplicarlo. Ya cada animal, en general, cuando se quiere controlar una plaga, tienen distintas características de por dónde transitan, cuáles son los lugares preferidos. Por lo tanto, ellos son los que tienen el conocimiento de eso. Ya la periodicidad, además de obviamente contar con todas las medidas de seguridad para que los productos se apliquen de forma segura, también es importante considerar no afectar a otros animales, especialmente, ¿no es cierto?, los depredadores naturales de este ratón. Podemos estar aplicando algún producto que pueda estar atacando el control natural que existe dentro de la naturaleza de este animal, ¿ya? Así que también es importante considerar eso. Y acá la última medida de control técnica que tenemos viene a ser una de las más importantes, la ventilación. ¿Ya? Lo importante es que cualquier
se debe considerar que los espacios en general tengan aberturas. Ya pueden ser ventanas, puertas, de manera que se pueda generar una ventilación natural de forma rápida. Ya lo que se recomienda es que muchos documentos de la autoridad hablan de ventilar al menos 30 minutos antes de ingresar a un lugar cerrado, donde no haya ingresado personas en algún tiempo, ¿no es cierto? Obviamente el tiempo va a depender del lugar de ventilaciones, de aberturas que existan, del tamaño también del volumen de aire que haya que estar desplazando, pero es importante siempre ventilar antes de ingresar. Y al momento de ingresar, lo que se recomienda también, ¿no es cierto?, es, si es que se puede identificar desde afuera o no es posible identificar, como medida de precaución, tirar alguna solución de agua con cloro para evitar un poco, ¿no es cierto?, al momento de la limpieza, que se levanten estos aerosoles que podrían estar en contacto con estas fecas, la saliva de ratones infectados. En caso de que no existan condiciones adecuadas para ventilar, estamos hablando de un espacio confinado o un espacio muy cerrado con pocas aberturas, lo que se recomienda, ¿no es cierto?, es inyectar aire, ¿ya? De manera de que se vaya reemplazando el aire contaminado, hipotéticamente, ¿no es cierto?, por este aire limpio por rebalse, ¿ya? Pasando a las medidas de tipo administrativa, tenemos medidas que son de tipo transversal, acá no hay medidas nuevas. Lo que sí es importante, ¿no es cierto?, incorporar esta gente como uno más, ya informar a los trabajadores con la famosa hoy la obligación de informar, especialmente acá con lo que tiene que ver con las medidas preventivas y los métodos de trabajo seguro. Ya tampoco olvidar incorporar el riesgo dentro del reglamento interno, que es donde van a estar las obligaciones, ¿no es cierto?, y las provisiones de los trabajadores asociadas a la exposición a este virus, ¿ya? Y obviamente se debe incorporar dentro de la matriz HIPER y cuando corresponde al sistema de gestión el riesgo por exposición a este virus. Otra medida también obvia es el tema de la capacitación. Y acá también hay puntos mínimos que deben ser considerados dentro de esta. Cuando se capacita a los trabajadores, deben considerarse al menos todos estos tópicos, conceptos básicos, las principales formas de transmisión, la sintomatología asociada. Acá lo que siempre se recomienda en las guías clínicas es que en caso de presentar estos síntomas que conversábamos, que muchas veces se parecen a la gripe común, asociados también a un cuadro gastrointestinal y en que yo tenga presentado alguna condición de riesgo, por ejemplo, haber estado trabajando, pertenecer primero a alguno de estos grupos de exposición que estamos hablando hace un rato, en lugares rurales, o una persona, ¿no es cierto?, dentro de sus actividades extralaborales haya estado en lugares rurales, acampando, en lugares con mucha vegetación, cerca de cursos de agua. Dentro de en las últimas 6 semanas, la idea es que consulte, ¿ya? La idea acá también, como muchas veces se recomienda, lo importante es identificar, ¿no es cierto?, precozmente el posible contagio. ¿Ya? Los factores de riesgo, las medidas preventivas y el uso correcto de los EPP, que vamos a conversar algo ahora respecto a eso. Y otro tema también que está insistiendo la autoridad es realizar campañas de difusión interna del riesgo de exposición a virus antes y sus medidas de control internamente dentro de las empresas. La idea acá que aprovechemos hoy día todas las herramientas digitales que tenemos, WhatsApp, los correos, las cápsulas que se puedan generar, etcétera. La idea es estar reforzando constantemente el riesgo de exposición y las vías de contagio, ¿no es cierto?, para poder prevenir el contagio de este virus dentro de sus lugares de trabajo. Otra medida que se está solicitando tiene que ver con la generación de un instructivo que también contempla un mínimo dentro de lo que se debe contemplar, ¿ya?
cómo inspeccionar en busca de posibles evidencias de presencia de ratones silvestres. ¿Ya? La idea es que se pueda difundir cómo los trabajadores, obviamente, cómo ellos pueden identificar las condiciones adecuadas para un posible contagio. ¿Ya? Y otra cosa también que no, olvidé mencionar respecto a una vía de contagio, nosotros tenemos la respiratoria y menos frecuente la de contacto directo, ya sea con el animal, pero existe otra que también pasaba nosotros con el COVID-19, que es cuando nosotros entramos en contacto, por ejemplo, con una superficie en la que haya estado el ratón. Puede pasar mucho con el animal haya estado en contacto con, por ejemplo, un envase de un alimento, por ejemplo, sucede mucho también con los animales que en muchos lugares de trabajo se adoptan, el alimento que le dejamos a esa mascota también atrae al ratón, por lo tanto, si en ese envase donde el animal se alimenta puede haber dejado saliva o excretas del roedor, yo después al tomarlo, también podría, ¿no es cierto?, llevarme la mano a la cara, etcétera, también podría contagiarme con el virus, pues todas estas superficies o utensilios pasan a llamarse fómites, ya que son lugares donde el virus se deposita y donde yo después como humano, ¿no es cierto?, tomo contacto con él y al tener el virus en la mano, al llevar, como decía, en la cara, podría contagiarme. Ya tengo que saber reconocer todas las condiciones bajo las cuales se puede generar el contagio, los lugares seleccionados por el roedor, cerca de cursos de agua, matorrales, etc. ¿Ya? El tema de respecto a una adecuada desinfección y limpieza de las probables superficies contaminadas, cómo eliminar adecuadamente todos los residuos para no estar atrayendo posteriormente estos roedores, el uso específico de EPP. Ya vamos a avanzar un poquito más rápido para no pasarnos con los tiempos. Importante lo que les comentaba, el tema de los residuos, acá es crítico. Si yo no tengo las condiciones adecuadas de almacenamiento de los residuos, también es una fuente de estar atrayendo a estos roedores y que pueden generar un posible contagio. Todo lo que sea alimento, todos los elementos que puedan tener un contacto con el alimento también deben mantenerse aislados, fuera del alcance de estos animales, mantenerlos siempre, los alimentos en lugares herméticos, los residuos también. ¿Ya? Y obviamente no olvidar instruir respecto al lavado frecuente de manos. Obviamente otras medidas tienen que ver con informar a los contratistas subcontratistas, a la empresa de servicios transitorios, también a los trabajadores independientes respecto al riesgo. Otra medida también que se está exigiendo en caso de que sea una empresa que está prestando servicios a un mandante, a una empresa principal, ¿ya? Y hayan medidas que dentro de la evaluación cualitativa le correspondan a este mandante, la responsabilidad que tiene y la exigencia que se le da a esta empresa contratista, ya es que le informe a su mandante respecto a lo que le corresponda implementar. ¿Ya? Y para terminar, respecto al uso de EPP, ¿ya? Acá también se piden una serie de EPP específicos, al menos una protección respiratoria cuando estemos principalmente hablando de labores de limpieza, de bodegas, de lugares cerrados especialmente, ¿no es cierto?, donde haya probabilidad de contagio, se recomienda la protección respiratoria en escena desechable. ¿Por qué desechable? Para evitar que el virus pueda quedar en el respirador. Si habláramos, por ejemplo, de un respirador de medio rostro o de una full face, un rostro completo, el virus podría quedar, ¿no es cierto?, dentro del respirador. Por lo tanto, acá la idea es evitar ese contacto. En caso que yo de todas maneras utilice un respirador de rostro completo, este deberá ser desinfectado posterior al uso y los filtros desechados. ¿Ya? Guantes de protección biológica que sean resistentes para que no pudiera traspasar, ¿no es cierto?, y tener contacto con la piel el virus, protección ocular, ¿no es cierto?, la idea es que sea resistente a salpicadura, un buzo overol desechable, la idea también, ¿no es cierto?, que si el virus está presente, yo después posteriormente deseche el buzo. Si voy a utilizar un buzo que no sea desechable, posterior a la limpieza o el trabajo que haya realizado donde exista la probabilidad de contagio, ¿no es cierto?, debiera lavarlo. No puedo reutilizarlo antes de un lavado. ¿Ya? Con el lavado va a ser suficiente para desactivar el virus. Y botas de goma también, ¿no es cierto?, para evitar el probable ingreso. Acá están las mismas medidas de
control que estábamos mencionando. Obviamente no olvidar que todos los EPP deben estar certificados por el ISP. Y para terminar, respecto a qué tenemos disponible como Mutual, en el portal de Mutual tenemos distintos tipos de herramientas. Tenemos fichas de apoyo preventivo, las famosas FAP, tenemos señalética, trípticos, cápsulas también para apoyar las difusiones internas que deben realizar como empresa. Y el primer punto que está ahí es la autoevaluación. Es muy importante aplicar esta autoevaluación por centro de trabajo, no es por empresa. Por centro de trabajo hay varias medidas que son bien específicas, así que les recomiendo que desde ya, en los lugares donde ustedes puedan identificar que podría haber una posible presencia de riesgo de exposición a este virus, apliquen esta ficha de autoevaluación que está disponible ahí para cargar y está bien clara y las va a orientar harto respecto a qué medidas de control deben aplicar. Ya acá está un poco más de detalle que les comentaba. Tenemos las FAB, tríptico, la cápsula, etcétera. Y obviamente, posterior a la autoevaluación, si es necesario, se podría aplicar la evaluación cualitativa. Acá mencionar que lo principal es la autoevaluación. La autoevaluación tiene las mismas medidas de control que están dentro de la evaluación cualitativa. ¿Ya? Así que eso sería, para terminar, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Luis. En el chat hay una sola pregunta que a lo mejor podemos responderla y aclarar la duda. Luis, tiene que ver con respecto a que si aclarar si es que el ANTA es resistente a la luz o a la radiación UV. Claro, como les comentaba hace un rato, es muy poco resistente a la radiación UV, por lo tanto, a la luz. Por lo tanto, por eso es más probable el contagio en lugares cerrados. Como les comentaba hace un rato, la sobrevida en ambientes cerrados es de un poco más de un día y el aire libre no sobrevive más de 2 horas. Es poco resistente a la radiación UV solar, a condiciones de ventilación donde se pueda secar el virus. Por lo tanto, importante la ventilación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cristian, por la exposición. Estamos terminando ya el evento. Recuerden que el vínculo para acceder a los certificados va a estar activo hasta el día de hoy a las 18 horas, para que puedan inscribirse, ¿verdad?, y recibir su certificado. Por otro lado, también el video de la exposición va a estar disponible a la brevedad en la plataforma de Mutual para que ustedes puedan descargarlo o verlo cuando ustedes estimen necesario. Así que en nombre de Mutual de Seguridad les agradezco a todos la participación y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.